Psicóloga y es la persona encargada de impartir este curso que va a tener 2 sesiones, 22 y 29 de marzo. Buenos días, Zaida. Buenos días. Bueno, es un problema en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estamos en una edad, sobre todo más joven, entre la adolescencia y la juventud, y el tener que elegir un futuro profesional, a muchas personas le crean muchísimos problemas a la hora de saber si está eligiendo lo que le gusta, si no es lo que le gusta, si tiene salida o no salida profesional, que de eso también tenemos que hablar. Sí. La verdad que es una decisión importante y lo que para su futuro académico, laboral y personal. Y uno de los pilares de estos 2 talleres que se proponen para este viernes que viene y el siguiente viernes es el autoconocimiento, porque sin eso no podemos proyectarnos en el futuro. Debemos fomentar en los jóvenes este espacio de reflexión. Digamos, el taller de este viernes dura 2 horas y el del viernes que viene otras 2 horas, y uno de los pilares básicos es el autoconocimiento. Zaida Esteve es psicóloga, tiene un máster en intervención social y especialista en el desarrollo de habilidades en estudiantes, porque en esta última sección hay que hacer especial hincapié en el desarrollo de habilidades, porque el tener un autoconocimiento de lo que podemos desarrollar es importante. Claro, sobre todo hay que fijarnos en qué aptitudes tenemos y también es bueno consultar, preguntar a nuestro entorno más inmediato qué aptitudes nos ven los demás. Porque muchas veces, claro, esa segunda acepción, sí. Preguntar a los demás cómo nos ven o qué actitudes ven en nosotros. Porque es cierto que muchas veces nuestra autopercepción difiere de la percepción que tienen los demás de nosotros. Es como una fotografía, nosotros la vemos de una manera y las personas dicen, qué bien ha salido en esta foto, y tú no te llegas a ver. Entonces es cierto que estos talleres buscan autoconocimiento, pero también un sondeo entre el entorno más cercano del adolescente, del joven, para ver qué profesiones hay en la familia, qué orientación les puede dar también el núcleo familiar, porque muchas veces cuando nos encontramos en orientación académica yo veo mucho conflicto de intereses emocionales, porque quizá quieren elegir algo que les guste a ellos y en la familia no está bien visto, o al revés, porque quieren elegir una rama, una profesión a los que la familia ya le ha encauzado. Importante, porque muchas veces decimos también al principio, el problema es cuando también como está ahora mismo el mercado laboral. Es decir, ¿y si elijo una profesión, una carrera y no tengo salida laboral? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿Qué hago? ¿Elijo la que me gusta pero tiene menos salida, o elijo otra que no me gusta tanto pero puedo tener mejor inserción laboral? Sí, es que este es un tema interesante a abordar, y por eso otro de los pilares, decía que el primero es el autoconocimiento, y otro de los pilares en los que está diseñada esta actividad es la toma de decisiones. ¿Vale? En nuestra vida, no solo en estas edades para un futuro académico, nos vemos inmersos en una toma de decisiones constante, y lo que se facilita es un modelo de toma de decisiones que sea eficaz. ¿Vale? Entonces es cierto que muchas veces hay que realizar un sondeo entre la realidad y lo que a nosotros nos gusta. Entonces ahí encajaría un poco tu pregunta, es decir, yo tengo una vocación clara, sí, ahora con esa vocación tengo salidas profesionales, sí o no. De hecho, a mí me gusta mucho tocar con ellos, incluso también muchas veces con la familia y los padres, que las profesiones a día de hoy no son como antiguamente, como a lo mejor un poco más hace 10 o 20 años, porque es verdad que antiguamente esta elección vital se planificaba como para toda la vida. Ahora voy a ser toda la vida, pues no sé, me voy a dedicar, abogado, profesor. Y ahora los perfiles están cambiando, se busca que sean profesiones o profesionales más polivalentes. De hecho, pues en España todavía queda un poco ese mito, ¿no?, de que la profesión que elijas es para siempre. Y eso en países europeos de nuestro entorno es completamente diferente, al revés. Ellos nos ven, entre comillas, diferentes o poco evolucionados en ese sentido, porque piensan que alguien que hace algo toda la vida es al revés, monótono, no es versátil, no es flexible. Sí. Entonces, si se diera el caso de que se elige algo para lo que no se tiene mucha salida, o algo y luego se cambia de idea, no pasa nada por cambiar de idea. Es importante ese concepto, ¿no? Es decir, que es una decisión que sí, que va a influir seriamente en tu futuro, pero que no tiene por qué ser para siempre, puedes cambiarla. Es cierto que cuando estás en una carrera te haces una idea y luego a lo mejor estudiando esas asignaturas ves que no, y tú tenías una vocación clara y ahora entra un poco en conflicto de intereses, pero en ese caso no pasa nada, porque es cierto que es más adecuado darte cuenta del error o del mal camino a 1 año, 2 años de carrera, que cuando estás en el cuarto o haciendo las prácticas. También he de decir
que no solo estos talleres van enfocados a la elección de una carrera académica en el entorno oficial, a lo mejor universitario, sino que simplemente también se busca lo que es la adaptación a los perfiles, por ejemplo, de FP, que es algo muy interesante que en España cada vez se está favoreciendo FP, más. módulos, ciclos formativos. Exacto. De grado, recordemos que hay grados medios y grados superiores. Claro, porque están enfocados desde una vista más profesional y es verdad que tiene más empleabilidad. Yo quizás, si tuviera que elegir hoy en día la profesión que elegí en su momento psicología, estudiaría primero un FP para asegurarme un sueldo, una manutención, o sea, me refiero a una calidad de vida media, y luego haría una carrera. Es algo que también defendemos mucho porque afortunadamente en nuestro caso tenemos trabajo relacionado con nuestras carreras que hemos hecho. Yo encantada de la vida porque elegí periodismo y hasta el día de hoy, ya son muchos años, creo no haberme equivocado, aunque siempre puedo levantarme un día y decir que quiero hacer otra cosa. Pero también a veces se puede compaginar y no pasa nada, no hay que decidir solo una cosa, muchas veces puede ser más. Se puede durante nuestro desarrollo evolutivo, madurativo, ir tocando otras posibles salidas profesionales que queremos. Pero hay una opción que es verdad que quizás no ha tenido tanto prestigio en nuestro país, que creo que es otra de las comparativas que se pueden hacer con otros países europeos o anglosajones en concreto, y es elegir profesiones que se puedan aprender o sobre la cual nos podemos formar en FP o en módulos. Quizás en España todavía hay un tanto de subestimar este tipo de salidas profesionales. Es cierto, todavía queda la idea como que eso es para los que no van a la universidad o como para una, entre comillas, clase inferior. Como que una si vas primera a un clase título, y una segunda clase. Claro, como si tiene un título universitario, como que es mejor. Muchas veces depende de la carrera y la profesión, tener el título universitario no te garantiza tener un trabajo. Entonces es cierto que entre un taller y otro, no lo he comentado, se recomienda realizar una serie de actividades a modo diario de trabajo para eso, para también pensar y reflexionar sobre cuando yo termine, ¿qué necesito? Necesito independizarme, para independizarme necesito un empleo. Entonces también va en relación a cada persona. Si me tiro 10 años estudiando medicina, como que no. Claro, ya sabes que a nivel personal requiere también una renuncia. Entonces ayudamos a las personas en esta etapa evolutiva también a saber equilibrar, a ver qué opciones reales tengo. Yo puedo vivir con mis padres, me pueden costear mi familia los estudios que necesito, quiero, o realmente tengo otra realidad distinta y sería más eficaz para hacerme un FP, tener un trabajo y luego a raíz de ahí ya estudiar a nivel académico de otro modo. La formación online cada vez más establecida. Se nos olvida, por ejemplo, otra de las alternativas que tenemos para estudiar, por ejemplo, en las universidades a distancia, que conocíamos los que tenemos ya cierta edad, hoy en día es online. Vamos a recapitular sobre estas dos sesiones. Recordemos, la primera es este viernes en horario de tarde y en la Casa de la Cultura de las Lagunas. ¿A quién va dirigido y cómo se va a dividir? Vale, pues va dirigido a estudiantes entre 13, 14 y 16, 17 años. La idea inicial es hacer 2 grupos divididos por edad. Trabajamos en grupos pequeños para favorecer la dinámica, la interacción y el conocimiento a través de otros también, el autoconocimiento y el conocimiento de otras personas que están en mi situación. Y sobre todo van enfocados a personas pues que tienen poca motivación, no saben a dónde dirigir su esfuerzo académico o tienen varias opciones y no saben por cuál decantarse, sobre todo, a ayudarles a construir un perfil o un futuro profesional, aunque luego llegue el momento de decidir y no sea ese, pero ya saben cómo tomar una decisión. Hay que decir que es un poco guiarles. Sí. En esa elección que tienen que hacer. Es una guía que se les facilita, que también es importante que sea fuera de la familia, porque es más que evidente que la familia ayuda, quiere lo mejor para esa persona, pero muchas veces hay, como decía, hay conflictos de interés. Entonces, facilitar estos talleres, que es un espacio y un tiempo para conocerme y decidir qué me gustaría ser, o sobre todo qué modelo de persona me gustaría ser, en qué me quiero convertir, o una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es: ¿qué lugar quiero ocupar o cómo voy a contribuir yo en mi entorno más cercano? A mí me llama la atención especialmente, los alumnos recibirán ayuda para saber identificar sus pasiones y talentos. Sí, eso es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, tengo casos de personas que les gusta mucho jugar a los videojuegos y han conseguido hacer de eso su profesión. Entonces, mientras se haga de una forma sana, equilibrada, sin crear conflictos ni cisma familiar,
pues realmente que la persona sepa identificar sus pasiones, y lo hablo en plural porque muchas veces son varias, es uno de los motores que va a ayudar a guiar su futuro académico. Por ejemplo, hay carreras nuevas, desarrollo de profesiones nuevas en torno, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Sí, por ejemplo, desarrollo de el videojuegos. deporte, la naturaleza. Quizás, También. como decía Zaida al principio, hace décadas las elecciones profesionales, las salidas profesionales eran muy limitadas. Ciertas carreras académicas, universitarias, y si no, pues directamente a trabajar, ¿no? Sí. Del colegio, del instituto, prácticamente al mercado laboral con escasa formación. Pero hoy en día hay que decir que tenemos, lo acabo de decir, nuevas tecnologías, deportes, naturaleza, sectores de la población, por ejemplo, la tercera edad, una población cada vez más envejecida, y a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención que últimamente hay una carrera que está teniendo muchísima, o está creando mucha expectativa, como es terapia ocupacional, Sí. que hasta hace poco se desconocía, era simplemente auxiliar de domicilio o una salida, una rama de enfermería. Sí, la verdad que este perfil está siendo muy demandado, no solo para personas mayores, pero es cierto que hay mucha contratación en el sector Para personas geriátrico. mayores y también Sí. personas con diversidad funcional. Claro, porque es algo muy específico y que trabaja sobre unos objetivos clave, la formación es muy completa y digamos que viene ya por redundar, a completar otro perfil que puede ser el de psicólogo, el de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, este es el caso yo decía terapia ocupacional porque es verdad que yo me he encontrado con algunas familias que me dicen: a mi hija le gusta la enfermería, pero también le gusta la educación especial. Y yo hablando, por ejemplo, con esa madre, digo, pues yo he conocido que hay una profesión ahora que se llama terapia ocupacional y puede conjugar, como decíamos, pues distintas pasiones, ¿no? Sí, Y distintos talento intereses. también, porque hay gente que tiene Claro. talento para atender a esta parte de la población. Cierto, cierto, cierto. La verdad que estas nuevas, entre comillas, nuevas profesiones o nuevos campos académicos, que luego son campos profesionales, cada vez tienen más repercusión y más salida. Primero porque es algo muy aplicado, que se está viendo que tiene gran empleabilidad y que forma parte, ese perfil justo de la terapia ocupacional, de equipos multidisciplinares, que realmente lo que aborda es el enfoque humano desde distintas perspectivas. Entonces es fácil que personas que tengan intereses variados acaben estudiando este tipo de formación. Por ejemplo, este tipo de sesiones de orientación, de talleres que impartís a través de la térmica, valen, por ejemplo, para descubrir, para informar, porque muchas veces el problema que tenemos a la hora de estudiar o de elegir una profesión es también la falta de información. Sí. Porque es otra cosa. Hoy estamos aquí comparando España con el resto del país, pero es verdad, no se hacen en los colegios, en los institutos, esas charlas no se hace tanto como en otros países, de charlas con profesionales que vayan a los colegios y al instituto a explicar. No se hace tanto hincapié, tanta incidencia, porque es verdad que también el sistema de orientación de los institutos públicos pues está más, entre comillas, más limitado, porque son poco orientadores para varios centros. Y es cierto que comparando, incluso en las películas se ven que desde pequeñitos hacen el Día de la Familia, que vienen los padres y madres. Por ejemplo, a hablar. hacer Semana de las Profesiones, se me ocurre, por ejemplo, una Semana de las Profesiones donde los padres con distintas profesiones puedan compartir su experiencia con el alumnado. Es algo Aquí sí se hace a lo mejor a un nivel más empresarial, las ferias de emprendimiento, ferias de trabajo, pero es cierto que luego lo que es dentro del centro escolar sí se podría hacer más hincapié en esto. Sobre todo para conocer cuál es la realidad de cada profesión, porque muchas veces sucede que cuál es la idea que yo tengo de un médico y luego cuál es la realidad que yo tengo si estudio medicina. Entonces, claro, ahí hay que conjugar un poco lo que yo creo de una cosa y luego la realidad sobre algo, y eso nos lo dan personas que trabajan en eso. ¿Habéis impartido en otros puntos de la provincia estos talleres ya? Este taller en concreto es el primero, lo vamos a impartir también en Marbella, en el centro de San Pedro. Y se ponen en marcha porque habéis visto precisamente ese desconocimiento por parte de los adolescentes, de los jóvenes, o también esas muchas dudas que pueden existir en esta población. Exacto, los talleres están diseñados en ese sentido porque yo trabajo como entrenadora de estudiantes, como bien has dicho antes, sobre todo en el ámbito de técnicas de estudio. Entonces, sobre todo las sesiones, invierto mucho tiempo en eso, en la motivación, porque veo que los estudiantes no solo necesitan saber estudiar, que no saben cómo estudiar, sino saber qué quieren estudiar. Entonces, pues se programó esta actividad, que son 2 talleres, cada uno tiene unos objetivos, y si bien es cierto que se ve esta necesidad, lo que pasa es que a veces es complicado llenar estos talleres, porque la familia lo puede ver súper interesante, pero luego el que tiene que asistir o el que tiene que ir es el menor.
Entonces es cierto que es una necesidad, pero a veces a ellos tampoco le apetece enfrentarse a eso. Por eso se intenta hacer de una manera más dinámica, con dinámicas de grupo, que también entre ellos se favorezca el conocimiento del otro, porque es verdad que lo comentaba antes con la compañera de la radio, es más sencillo aconsejar a alguien que tomar una decisión. El refrán popular, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo, pues en eso consiste un poco, también conocerme a raíz de los consejos que doy a los demás. Porque muchas veces una decisión, como decíamos, muy difícil tomar, ¿no? Imagínense ustedes que tienen 14, 15, 16 años, van en el instituto o en FP y llega el momento en el que tienen 16, 18 años y tienen que elegir ya qué quiero hacer con mi vida. Yo me quedo de esta entrevista, Zaida, con algo importante, que es verdad que se nos ha enseñado a que la decisión que tenemos que tomar es para el resto de nuestra vida y creo que eso ha sido ha sido erróneo porque si en un momento de tu vida profesional ves que no es lo que quería o tienes otras inquietudes que te pueden también aparecer porque conoces otro mundo nuevo, quizás cambiar esa forma de pensar nos puede ayudar mucho más de iniciar algún proyecto con más ilusión, ¿no? Efectivamente, al tomar una decisión y saber que si me equivoco no pasa nada, aunque evidentemente la quiero tomar con todas las alternativas y evaluando de forma correcta, pero es cierto que haciendo una profesión no es lo mismo que lo que yo creo que es esa profesión. Si sucede que la persona pasa X años trabajando en algo y luego surgen otros intereses por su evolución personal, pues no pasa nada, porque precisamente para eso está el reciclaje profesional. Reciclaje profesional, ¿sí? Qué bien suena. A mí me gusta mucho, ya que está tan de moda reciclar, pues también nos reciclamos nosotros mismos profesionalmente con cursos de formación, ya sean pocas horas, muchas horas, y sobre todo facilitándonos de las nuevas tecnologías con la formación online. Yo puedo ser, por ejemplo, pues como tú decías, puedo estar dedicándome a terapia ocupacional, pero también me interesa mucho el tema de la psicología infantil. Pues puedo hacer poco a poco, a mi ritmo, una formación específica en psicología infantil, por así decirlo. No siempre limitarnos a lo que tú señalabas. Porque elijo algo, no tengo que dedicarme siempre a eso, sino que al revés, me hablará de versatilidad, flexibilidad del individuo, saber cambiar el rumbo y hacerlo conscientemente por elección propia. Y luego lo que también hemos hablado ya para resumir este tiempo de entrevista y es que hasta ahora aquí en nuestro país se ha hablado mucho de salida profesionales, universidad, estudiar, pero hay otro tipo de formaciones que nos requieren menos tiempo de estudio y tienen también bastantes salidas profesionales. Sí, son muy aplicadas. De hecho, el otro día leía que un FP de los que más empleabilidad tenía, además era 100% de empleabilidad, era el FP de soldadura. Y digo, claro, una profesión muy importante, o sea que hay, digamos, tramos profesionales que directamente te van a facilitar un acceso al mercado laboral, una nómina, por decirlo rápido, pero luego eso no significa que tú no puedas seguir formándote en otra disciplina, en otro ámbito. Es como lo de ser funcionario, ¿no? Claro. También. Todo el mundo buscando una profesión donde yo me quiero asegurar un trabajo fijo, con un horario tal. Incluso eso no sería mala opción para los primeros años de independizarse, ¿no? A lo mejor de formalizar una familia y luego, ¿por qué no? Pues también está el sistema preparado para pedirte una excedencia y poder estudiar otro tipo de contenido. Y luego, conocer también nuestros talentos, nuestra pasión, nuestro tiempo, nuestra personalidad, porque señores, si no nos gusta estudiar eso de meternos en oposiciones, como que no. Claro, hay que conocer también bien los límites de uno, en qué soy bueno, en qué no soy bueno, y a raíz de ahí tomar una decisión pues más acorde a mi estilo de vida, por así decirlo. Pues si quieren conocer más sobre este asesoramiento, sobre futuro académico, Zaida Esteve les espera este viernes 22 a partir de las 4:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de las Lagunas. Son 2 sesiones, 22 y 29 de marzo. Vienen a través de La Térmica, es decir, www.latermica.com. Ahí tienen toda la información y también a través del área de cultura del Ayuntamiento de Mijas le pueden ayudar sobre estos talleres. Zaida Esteve, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros Por toda esta información y estaremos el viernes en este taller. Gracias. Un saludo. Por cierto, acabamos de pasar Semana Blanca en Málaga y si se dan cuenta estamos casi a la vuelta de Semana Santa. Prácticamente nos queda un mes, creo que casi por reloj. Vamos a hablar de